Capítulo 1. Primeros días de oscuridad. Mateo, un niño de 12 años, camina lentamente por los pasillos de su nueva escuela secundaria en la Ciudad de México. Su madre había conseguido un nuevo trabajo en la ciudad, lo que significaba mudarse y comenzar de nuevo en un lugar completamente desconocido. El sonido de los estudiantes hablando, riendo y corriendo a su alrededor lo abruma. Se siente pequeño en comparación con el bullicio a su alrededor, como si fuera invisible. A veces, eso sería lo mejor. Preferiría pasar desapercibido, solo con su cuaderno de dibujo, su fiel compañero que lo ha ayudado a escapar de la realidad más veces de las que puede contar. Desde el primer día, Mateo se da cuenta de que aquí las cosas serán diferentes. El salón de clases es mucho más grande que el de su escuela anterior, y todo parece moverse a un ritmo más rápido. Durante la presentación de los nuevos estudiantes, la maestra lo llama al frente, pero sus palabras se pierden entre los murmullos y risas de fondo. Mateo mira a sus nuevos compañeros y siente cómo la ansiedad le sube por la garganta. Finalmente, después de lo que parecen horas, regresa a su asiento, deseando que la tierra lo tragara. Pero no pasa mucho tiempo antes de que su mundo colisione con el de Tomás, el chico más popular del salón. Tomás tiene 13 años, y todos lo conocen. Es el líder de su grupo, el que siempre tiene una respuesta sarcástica, una sonrisa desafiante y la confianza para hacerlo todo sin dudar. Su reputación como el más fuerte lo precede, y su manera de tratar a los demás lo convierte en alguien a quien pocos se atreven a enfrentar. Mateo, sin embargo, no es una excepción a su radar. Todo comienza una tarde, mientras Mateo dibuja en su cuaderno en clase de historia. Es su única vía de escape, la forma en que se desconecta de lo que lo rodea. Pero Tomás, que ya lo ha estado observando desde hace días, decide que ha llegado el momento de actuar. ¿Qué estás dibujando, rarito?, le pregunta con una sonrisa que no promete nada bueno. Mateo, que normalmente se encoge de hombros ante los comentarios, esta vez intenta guardar su cuaderno rápidamente, pero es demasiado tarde. Tomás se lo arrebata antes de que pueda reaccionar y lo sostiene en alto para que todo el salón lo vea. Las risas comienzan de inmediato. «Miren esto», exclama Tomás, mostrando los dibujos de superhéroes y mundos fantásticos que Mateo había estado creando. «¡Qué infantil!», dice uno de los chicos del grupo de Tomás, mientras otro añade, «¿Todavía dibujas cosas de niños pequeños?». Las palabras cortan como cuchillos. Mateo siente como su rostro se enciende de vergüenza, pero no dice nada. No puede. El salón entero parece haberse vuelto contra él. En el fondo del aula, Sofía, una chica que ha permanecido en silencio durante todo el alboroto, observa la escena. Ella no se ríe. De hecho, siente una mezcla de lástima y enojo, pero no se atreve a intervenir. Sofía ha estado lidiando con sus propios problemas en casa, sus padres están en proceso de divorcio, y su vida se ha vuelto un caos en el que no tiene ningún control. A pesar de que desea ayudar a Mateo, teme que, si se involucra, ella también se convierta en el próximo blanco de Tomás. Mateo se siente solo. Ese día vuelve a casa con el cuaderno destrozado, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Las páginas que antes estaban llenas de vida ahora parecen un recordatorio de su vulnerabilidad. Se encierra en su habitación, lejos de su madre que, aunque preocupada, no sabe realmente lo que sucede. Mira sus dibujos arrugados, las marcas de las risas de sus compañeros aún frescas en su memoria. «¿Por qué yo?», murmura mientras una lágrima solitaria cae sobre una de las páginas rasgadas. Ese primer día de oscuridad marca el inicio de algo que Mateo no puede prever. Las risas, las miradas, los comentarios, todo se queda con él, y lo que más teme es que mañana será igual, o tal vez peor. Mientras cae la noche, se pregunta cómo podrá seguir enfrentando este nuevo mundo que parece haberlo rechazado desde el primer momento. Capítulo 2. Las sombras se alargan. Los días en la escuela no mejoran para Mateo. El acoso que comenzó con burlas sutiles ahora se ha convertido en algo más agresivo. Tomás, líder del grupo, parece haber hecho de Mateo su objetivo principal.
cada día es una nueva oportunidad para humillarlo. Durante los recreos, Tomás y sus amigos esperan en los pasillos, como sombras al acecho. Empiezan lanzando comentarios crueles sobre sus dibujos, pero pronto pasan a empujar sus libros al suelo, a reírse cada vez que Mateo se inclina para recogerlos. La sensación de impotencia se vuelve una constante en su vida. Mateo evita el patio, donde todos parecen formar parte de una coreografía social a la que él no pertenece. Encuentra un pequeño refugio en la biblioteca. Aquí, al menos, las risas y burlas se apagan. Es un lugar tranquilo, lleno de estanterías altas y mesas en silencio, donde se siente algo más seguro. En una de esas tardes, mientras dibuja en su cuaderno, alguien más nota su presencia: Diego. Diego es un chico mayor, de unos 14 años, tranquilo y solitario como Mateo. Siempre se sienta en la misma mesa, apartado de los demás. Aunque al principio Diego no dice nada, después de varios días observando los dibujos de Mateo, decide acercarse. «Eso está increíble», comenta un día mientras señala una de las ilustraciones de Mateo. «¿Te gustan los cómics?». Mateo, sorprendido de que alguien le hable sin burlarse, solo asiente tímidamente. Diego le muestra uno de sus propios cómics favoritos, y pronto, los dos empiezan a compartir historias. A través de Diego, Mateo descubre el poder que los dibujos pueden tener. Diego le enseña que los cómics no son solo para niños, que pueden ser una forma de contar historias poderosas, de transmitir emociones que a veces las palabras no pueden expresar. En esos pequeños momentos, Mateo encuentra algo que había perdido, la esperanza de que quizá no está completamente solo. Mientras tanto, Sofía sigue observando todo desde la distancia. Ella nunca participa en las burlas de Tomás, pero su silencio la atormenta. En casa, la situación con sus padres sigue empeorando. Las discusiones son constantes, y Sofía se siente atrapada en medio de un conflicto que no puede controlar. La escuela, que alguna vez fue su escape, ahora solo le recuerda lo indefensa que se siente tanto allí como en casa. Sofía sabe que lo que le están haciendo a Mateo está mal, pero no puede evitar el miedo que la invade cada vez que piensa en enfrentarse a Tomás. ¿Y si me pasa lo mismo a mí?, se pregunta una y otra vez. Esa duda la paraliza. Sin embargo, en su interior, algo empieza a cambiar. Cada vez que ve a Mateo siendo humillado, algo dentro de ella se rebela contra su silencio. Empieza a preguntarse si tiene la fuerza para hacer lo correcto, incluso si eso significa ponerse en peligro. Una tarde, Mateo y Diego están juntos en la biblioteca, hablando de sus cómics favoritos. Diego le cuenta a Mateo cómo empezó a dibujar para escapar del ruido en su propia vida. A veces, dibujar es lo único que me ayuda, dice. Mateo asiente en silencio, sintiendo que finalmente ha encontrado a alguien que lo entiende. Pero en el fondo, Mateo sigue viviendo con el miedo. Sabe que cada vez que sale de la biblioteca, Tomás estará allí, esperando. Y lo peor es que no sabe cuándo llegará el próximo ataque, pero está seguro de que llegará. Esa noche, en su habitación, Mateo dibuja una escena de un héroe enfrentando una sombra gigantesca, más alta y oscura que cualquier cosa que haya dibujado antes. Pero esta vez, el héroe no está solo. Hay otras figuras a su lado, luchando junto a él. Mateo mira su dibujo por un largo rato, y aunque no lo sabe con certeza, siente que algo dentro de él está empezando a cambiar. Capítulo 3. El primer confrontamiento. El miedo que Mateo ha estado sintiendo durante semanas finalmente comienza a transformarse en otra cosa: rabia. La rabia de ser acosado, de ser humillado y, sobre todo, de sentirse impotente. Pero algo en su interior ha cambiado desde que empezó a pasar tiempo con Diego y a ver el poder de los cómics. Ha dibujado a héroes enfrentando monstruos por tanto tiempo que, por primera vez, se pregunta si podría hacer lo mismo en la vida real. Aunque su corazón sigue palpitando cada vez que se cruza con Tomás, ya no se siente tan frágil. Una mañana, cuando Mateo entra en la escuela, siente la mirada de Tomás y su grupo desde el otro extremo del pasillo. Hoy, sin embargo, hay algo diferente. Tomás tiene una sonrisa maliciosa que no presagia nada bueno.
Mateo siente un nudo en el estómago, pero decide seguir caminando, sin desviar la mirada. Sabe que el enfrentamiento es inevitable. Durante el recreo, Mateo está en la biblioteca, como de costumbre, pero sabe que no puede quedarse allí para siempre. Eventualmente, tiene que volver al salón. Cuando la campana suena, recoge su cuaderno y se dirige hacia la puerta. Mientras camina por los pasillos, escucha risas que vienen de atrás. Tomás y su grupo se acercan rápidamente. Antes de que pueda reaccionar, Tomás lo empuja contra la pared, derramando el contenido de su mochila por el suelo. Los libros y papeles de Mateo caen en desorden, pero su cuaderno de dibujos queda en la cima de la pila. Tomás lo ve, y una vez más, lo toma en sus manos. Otra vez con tus dibujitos, se burla, agitando el cuaderno frente a todos. ¿Qué pasa, genio? ¿Crees que vas a ser famoso o algo? Esta vez, algo se enciende dentro de Mateo. Cansado de las humillaciones, y con la voz aún temblando, decide no quedarse callado. Déjalo, Tomás, dice, mirando directamente a los ojos de su agresor. La sorpresa es evidente en el rostro de Tomás. No esperaba que Mateo dijera nada. Por un momento, hay un silencio incómodo en el pasillo. ¿Qué dijiste?, responde Tomás, sin poder ocultar su asombro. Mateo siente que todo su cuerpo tiembla, pero no retrocede. Que lo dejes. Ya basta. Aunque sus palabras son firmes, su corazón late con fuerza, como si fuera a salirse de su pecho. El miedo sigue ahí, pero esta vez, algo más lo acompaña, la determinación. Diego aparece en ese momento, viendo la escena desde unos metros de distancia. Sabe que debe intervenir. Ya lo escuchaste, Tomás, dice, acercándose a Mateo. Déjalo en paz. Aunque Diego es un chico tranquilo, su presencia en ese momento le da a Mateo una sensación de apoyo que no había sentido antes. Pero Tomás no se da por vencido tan fácilmente. ¿Y qué vas a hacer tú, Diego?, se burla, intentando intimidarlo también. Sin embargo, Diego se mantiene firme, y esto desconcierta aún más a Tomás. Los demás chicos que lo acompañan empiezan a sentirse incómodos, no esperaban resistencia. Sofía, que había estado observando desde la distancia, siente que algo dentro de ella también cambia. Ha estado en silencio durante demasiado tiempo, pero ver a Mateo y Diego enfrentarse a Tomás le da el valor que necesitaba. No puede quedarse quieta más tiempo. Lentamente, comienza a caminar hacia ellos, sabiendo que esta es su oportunidad para romper su silencio. Déjalos en paz, Tomás, dice Sofía con una voz firme que sorprende incluso a ella misma. Tomás gira la cabeza y la mira con incredulidad. Nadie, excepto su grupo, solía desafiarlo. Pero ahora, hay 3 personas de pie frente a él, y por primera vez, parece que su control sobre la situación comienza a desmoronarse. Tomás, sin saber cómo manejar este giro de los acontecimientos, da un paso atrás. Su grupo de amigos lo mira, esperando que haga algo, pero él solo lanza una última mirada de advertencia. Esto no ha terminado, dice con desprecio antes de alejarse, seguido por sus compañeros. Mateo, aún temblando, mira a Sofía y Diego. No sabe qué decir. Por primera vez, ha enfrentado a Tomás, y aunque aún siente miedo, también siente algo nuevo, orgullo. Diego le da una palmada en el hombro y le sonríe, mientras Sofía simplemente asiente, como si ambos supieran que, aunque la batalla no ha terminado, han dado un gran paso hacia adelante. Sin embargo, mientras recogen sus cosas, Mateo sabe que esto es solo el comienzo. Tomás no lo dejará pasar tan fácilmente, y aunque el miedo sigue presente, Mateo también empieza a sentir que ya no está solo en esta lucha. Capítulo 4. Alianzas inesperadas. El eco del primer enfrentamiento con Tomás sigue resonando en la mente de Mateo durante los días siguientes. Aunque logró plantar cara, el miedo no ha desaparecido por completo. De hecho, ahora es más consciente que nunca de las consecuencias. Sabe que Tomás no lo dejará ir tan fácilmente. Sin embargo, algo ha cambiado. Ya no está solo.
Ahora tiene a Diego y, sorprendentemente, también a Sofía de su lado. Durante los recreos, Mateo sigue refugiándose en la biblioteca, pero esta vez no está completamente apartado del mundo. Diego se ha convertido en un compañero constante. Ambos pasan las tardes hablando de cómics y dibujando juntos. Diego le enseña a Mateo algunas técnicas de sombreado y creación de personajes que ha aprendido a lo largo de los años, y Mateo, que siempre había visto el dibujo como un escape personal, comienza a disfrutar de la colaboración. Un día, mientras trabajan en un nuevo cómic en la biblioteca, Sofía se acerca tímidamente a su mesa. Aún lleva en su rostro la expresión seria que había mostrado durante el enfrentamiento con Tomás, pero sus ojos denotan una mezcla de inseguridad y determinación. ¿Puedo sentarme?, pregunta, y aunque su tono es suave, hay una firmeza en sus palabras que antes no estaba ahí. Diego la mira, sorprendido, pero sonríe y asiente. Claro, dice mientras mueve sus cosas para hacerle espacio. Mateo se queda un poco quieto al principio, todavía asimilando la nueva dinámica que está formando a su alrededor. Pero después de un momento, le devuelve la sonrisa tímidamente. Gracias por lo que hiciste el otro día, dice finalmente, su voz apenas un susurro. Sofía baja la mirada por un segundo, como si no supiera cómo responder. No hice mucho, admite, jugando con una pulsera en su muñeca. Debería haber hecho algo antes. Su voz suena cargada de culpa, pero Mateo sacude la cabeza. Hiciste más de lo que crees, le responde, dándole a entender que su valentía ese día significó más de lo que las palabras pueden expresar. A partir de ese momento, los tres empiezan a pasar más tiempo juntos. Sofía no es tan aficionada al dibujo como ellos, pero se siente cómoda en su compañía. Poco a poco, comienza a compartir más sobre su vida personal. Les cuenta sobre sus padres, quienes están atravesando un difícil proceso de divorcio, y cómo esto ha afectado su estado emocional en los últimos meses. Diego y Mateo escuchan atentamente, ofreciendo su apoyo de la única manera que saben, estando presentes y compartiendo sus propias experiencias. Mientras tanto, Tomás, aunque sigue tratando de mantener su fachada de chico duro, empieza a notar que las cosas están cambiando. Su grupo de amigos ya no lo sigue con la misma lealtad ciega. Después del enfrentamiento, algunos de ellos han comenzado a dudar de él, especialmente porque Mateo ya no parece tan indefenso como antes. Esto llena de rabia a Tomás, pero también de algo más profundo, inseguridad. En casa, la vida de Tomás también se complica. Su hermano mayor, quien solía ser su modelo a seguir, ha comenzado a meterse en problemas serios. La relación entre ellos, que antes era de admiración, se ha vuelto tensa y distante. Tomás no lo muestra, pero siente una enorme presión por mantener su imagen de fortaleza, tanto en la escuela como en su casa. Este conflicto interno lo impulsa a actuar de manera más agresiva, a intentar reafirmar su control sobre los demás. Un viernes por la tarde, Tomás decide que ya ha esperado suficiente. No puede permitir que Mateo siga desafiándolo. Convoca a su grupo de amigos, planeando una lección más cruel para Mateo, algo que lo humille de una vez por todas frente a todos. La idea es interceptarlo después de clases, cuando la mayoría de los maestros ya no estén alrededor. Pero Tomás no sabe que las cosas han cambiado más de lo que cree. Ese mismo día, mientras Mateo y Diego están en la biblioteca, discuten sobre los próximos pasos para su cómic. Diego, siempre observador, le dice a Mateo que ha notado cómo Sofía ha estado más abierta últimamente. Creo que también le has ayudado más de lo que piensas, comenta, sin apartar la vista de su cuaderno de bocetos. Mateo, sorprendido por la observación, solo asiente. No había pensado mucho en cómo la amistad con Sofía y Diego estaba afectando a los demás, solo sabía que él se sentía menos solo. Mientras la tarde cae, Mateo comienza a guardar sus cosas. Diego se despide y se marcha primero, pero Sofía se queda un poco más, terminando algunos deberes en la biblioteca. Justo cuando están a punto de salir, Mateo ve algo que lo pone en alerta. Tomás y su grupo están esperando cerca de la entrada, observándolo desde la distancia. Una sensación familiar de miedo se instala en su estómago, pero esta vez,
Algo dentro de él le dice que no está completamente indefenso. «Están ahí fuera, ¿verdad?», pregunta Sofía en voz baja, notando la expresión tensa de Mateo. Él asiente. «Lo están esperando», dice, con un leve temblor en la voz. Pero entonces, algo cambia en la mirada de Sofía. «No te preocupes», dice, con una seguridad que Mateo no había visto antes. «No vamos a dejar que te enfrenten solo». Mateo respira hondo, sabiendo que el enfrentamiento es inevitable. Pero esta vez, no está solo. Capítulo 5. La traición. El sol comienza a ponerse, tiñendo de naranja las paredes de la escuela mientras el día llega a su fin. Mateo, Sofía y Diego caminan juntos hacia la salida, conscientes de que Tomás y su grupo los están esperando. El aire se siente pesado, como si la atmósfera anticipara lo que está a punto de suceder. A medida que se acercan al portón principal, los pasos de Mateo se vuelven más lentos, y su corazón late con fuerza. La misma pregunta se repite en su mente: ¿qué harán esta vez? Tomás está allí, apoyado contra una pared con los brazos cruzados, una sonrisa burlona curvando sus labios. A su lado, dos de sus compañeros habituales, Marco y Leo, que se ríen entre dientes al ver acercarse a Mateo. El grupo parece más grande de lo que es, su presencia intimidante en el crepúsculo. Diego y Sofía intercambian una mirada rápida. Diego sabe que no será fácil, pero está decidido a no retroceder esta vez. Sofía, por su parte, siente una mezcla de miedo y resolución. No puede evitar recordar cómo se ha sentido tantas veces atrapada entre los problemas de sus padres, sin poder hacer nada. Esta es su oportunidad de hacer algo diferente, de no quedarse callada. Cuando finalmente llegan frente a Tomás, el silencio se apodera del ambiente. Los pocos estudiantes que todavía están en los alrededores de la escuela observan de reojo, intuyendo que algo está a punto de estallar. Tomás da un paso hacia adelante, bloqueando el camino de Mateo, mientras su sonrisa maliciosa se agranda. «Mira quién llegó», dice, su voz impregnada de sarcasmo. «El héroe con su grupito de perdedores». Mateo se queda quieto, sintiendo la presión en cada fibra de su cuerpo. Quiere decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se le atoran en la garganta. Sofía da un paso adelante, tratando de romper el tenso silencio. «Déjalo en paz, Tomás», dice con una firmeza que sorprende incluso a ella misma. «No tienes derecho a seguir molestándolo». La mirada de Tomás cambia, se oscurece. No estaba esperando que alguien lo enfrentara, y mucho menos Sofía, que siempre había estado en silencio. «¿Qué te pasa?», replica, levantando una ceja. «¿Ahora tienes que defender a tu novio o qué?». Sofía no se inmuta. «No es eso», dice con calma. «Es que ya es suficiente. Todos estamos cansados de tu actitud». Tomás, furioso por la valentía de Sofía, hace un gesto a Marco, quien, sin pensarlo dos veces, se acerca y empuja a Mateo. «¿No vas a decir nada?», se burla Marco. «¿Te vas a quedar ahí parado?». Mateo tropieza hacia atrás, pero antes de caer, Diego lo sostiene. «Ya basta», dice Diego, mirando a Marco directamente a los ojos. Aunque su voz es tranquila, hay una fuerza en ella que hace que Marco se detenga por un segundo. Diego, aunque siempre había sido reservado, siente que ha llegado el momento de actuar. Sin embargo, lo que nadie esperaba ocurre en ese instante. Leo, uno de los chicos del grupo de Tomás, mira la escena con una expresión que cambia lentamente. Siempre había seguido a Tomás, riéndose y participando en sus crueles juegos, pero algo en él se rompe al ver la injusticia delante de sus ojos. Da un paso adelante, pero no hacia Mateo, sino hacia Tomás. «Ya basta, Tomás», dice en voz baja pero clara. «Esto no está bien». El silencio se vuelve palpable. Tomás lo mira, completamente incrédulo. «¿Qué dijiste?», pregunta, su voz temblando de rabia y sorpresa. Leo baja la mirada, como si finalmente se diera cuenta del peso de sus propias acciones. «No podemos seguir haciendo esto. Es demasiado».
La traición golpea a Tomás como una bofetada. Su rostro enrojece de furia, y por un momento parece que va a golpear a Leo, pero algo lo detiene. Quizás sea el hecho de que por primera vez en mucho tiempo, está perdiendo el control. No solo sobre los demás, sino también sobre sí mismo. Mateo observa la escena, y por primera vez desde que todo esto comenzó, siente que las cosas están cambiando. Tomás, aunque sigue siendo una amenaza, ya no es el gigante invencible que parecía ser. Algo ha cambiado en el equilibrio de poder, y todos pueden sentirlo. Vámonos, dice Tomás finalmente, su voz áspera y llena de resentimiento. Da media vuelta y, con los puños apretados, se aleja, seguido de Marco, quien no dice una palabra. Leo se queda allí, un poco confundido, pero aliviado de haber dado el paso que tanto temía. Mateo, Diego y Sofía se miran entre ellos, aún en estado de shock por lo que acaba de suceder. El alivio es palpable, pero también saben que esto no es el final. Tomás sigue siendo una presencia peligrosa, y aunque han ganado esta batalla, la guerra emocional que Mateo ha estado librando dentro de sí mismo aún no ha terminado. Mientras recogen las cosas de Mateo del suelo, Sofía se vuelve hacia él con una sonrisa tímida. Sabes que no estás solo, ¿verdad?, dice, y Mateo asiente en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, siente que esas palabras son ciertas. Capítulo 6. La tormenta interna. Los días que siguen al enfrentamiento con Tomás traen un extraño aire de calma para Mateo, pero también una sensación incómoda de incertidumbre. Aunque Tomás ha dejado de acosarlo abiertamente, Mateo sabe que algo en su interior aún no está resuelto. El alivio que sintió cuando Leo se puso de su lado se ha desvanecido, dejando espacio para una tormenta emocional que lleva semanas gestándose dentro de él. En la escuela, las cosas parecen más tranquilas. Tomás y su grupo han disminuido su hostigamiento, pero Mateo sigue sintiendo las miradas de reojo, las risas apagadas a su espalda. A pesar de que Sofía y Diego lo acompañan cada día, algo sigue oprimiendo su pecho. El miedo ya no es tan agudo, pero la sombra del acoso no se ha disipado completamente. Es como si la amenaza estuviera siempre latente, esperando el momento adecuado para resurgir. Una tarde, después de clases, Mateo se queda solo en la biblioteca. Diego ha tenido que irse temprano y Sofía, con una mirada preocupada, le dice que la llamará si necesita algo. Mateo le sonríe, intentando tranquilizarla, pero en cuanto ella se va, la soledad vuelve a envolverlo. Se sienta frente a su cuaderno de dibujo, el mismo que había sido destrozado por Tomás hace unas semanas. Lo abre, sus dedos rozan las páginas, pero no puede concentrarse. Los trazos de lápiz, que antes fluían con naturalidad, ahora parecen estar bloqueados por una barrera invisible. Esa noche, Mateo vuelve a casa, pero la sensación de vacío lo acompaña. Se encierra en su habitación y, con el lápiz en la mano, trata de dibujar algo, cualquier cosa, para liberarse de la tensión que lo consume. Sin embargo, cada línea que traza parece torcida, incorrecta. El lápiz se le escapa de los dedos, y en un arrebato de frustración, arruga la hoja y la lanza al suelo. ¿Por qué me siento así?, se pregunta, mirando las páginas arrugadas en el piso. La calma aparente en la escuela no ha sido suficiente para restaurar su paz interior. El peso del acoso, de las humillaciones, de sentirse tan vulnerable durante tanto tiempo, ha dejado cicatrices más profundas de lo que había imaginado. Incluso ahora, cuando las cosas deberían estar mejor, no puede evitar sentir que algo en él se ha roto. En ese momento, escucha un golpe suave en la puerta. Es su madre, quien ha notado su cambio de ánimo en los últimos días. Mateo, ¿puedo pasar?, pregunta con voz suave. Él duda por un momento, pero finalmente asiente. Ella entra y se sienta en el borde de su cama, observando los dibujos arrugados en el suelo. ¿Qué está pasando, hijo?, le pregunta con una mirada de preocupación genuina. Mateo baja la cabeza, sin saber por dónde empezar. No lo sé, mamá, responde después de un largo silencio. Se supone que todo debería estar mejor ahora, pero no lo siento así. Su madre lo escucha atentamente, sin interrumpir.
Mateo sigue hablando, como si, al decirlo en voz alta, pudiera darle sentido a la tormenta que siente dentro. Le habla de Tomás, de las humillaciones, del miedo que lo consumía cada vez que entraba a la escuela. Pero también le habla de Sofía y Diego, de cómo lo han apoyado, de cómo ha intentado ser fuerte, incluso cuando se siente débil por dentro. Es como si todo lo que pasó hubiera dejado algo dentro de mí que no puedo arreglar, confiesa, su voz temblando. Sigo esperando que las cosas vuelvan a ser como antes, pero ya no soy el mismo. Su madre lo mira con ternura, entendiendo el peso de sus palabras. Mateo, lo que has pasado no es fácil. Y es normal que te sientas así, incluso cuando las cosas parecen haber mejorado. A veces, las heridas que llevamos dentro tardan en sanar, y está bien sentirte así. No tienes que hacerlo todo solo. Esas palabras penetran en lo más profundo de Mateo. Nunca había considerado que no estaba obligado a sanar solo, que podría necesitar más tiempo para recomponerse. Se siente aliviado de saber que no está fallando por no sentirse completamente bien. A la mañana siguiente, Mateo se siente un poco más ligero, como si la conversación con su madre hubiera liberado una pequeña parte de la carga que llevaba. Al llegar a la escuela, se encuentra con Sofía y Diego en la entrada. Sofía lo mira con curiosidad, notando un cambio sutil en su semblante. ¿Estás bien?, le pregunta, a lo que Mateo responde con una sonrisa leve. Mejor, dice simplemente. Diego, siempre perceptivo, le da una palmada en el hombro. Hoy trabajamos en nuestro cómic, ¿no? Tengo nuevas ideas, comenta, y por primera vez en días, Mateo siente ganas de dibujar de nuevo. La tormenta dentro de él aún no ha terminado, pero ahora sabe que no tiene que enfrentarla solo. Tiene a sus amigos, a su madre, y, sobre todo, a sí mismo para seguir adelante. Capítulo 7. El clímax del enfrentamiento. La tensión que había estado creciendo en las últimas semanas finalmente llega a su punto más alto. Aunque Mateo había logrado cierta paz interior después de hablar con su madre y contar con el apoyo de Sofía y Diego, el fantasma de Tomás seguía acechándolo en cada rincón de la escuela. El comportamiento de Tomás ha cambiado, ya no es el acosador abiertamente cruel de antes, pero Mateo puede sentir su mirada pesada, las burlas contenidas, los murmullos cuando pasa a su lado. Es como si Tomás estuviera esperando el momento perfecto para atacar nuevamente, y Mateo lo sabe. El día empieza como cualquier otro. Mateo llega a la escuela con Sofía y Diego a su lado, intentando concentrarse en los pequeños momentos de normalidad. Hablan sobre el nuevo cómic que están creando, sobre las historias que han imaginado juntos, pero Mateo no puede ignorar la creciente sensación de que algo está por suceder. Durante el recreo, mientras se dirigen a la biblioteca como de costumbre, Mateo ve a Tomás y su grupo al otro lado del patio. Tomás no ha olvidado lo que pasó la última vez, cuando Leo lo traicionó y Mateo, junto con sus amigos, le plantó cara. Esa derrota pública hirió profundamente el orgullo de Tomás, y desde entonces, su mirada ha estado cargada de resentimiento. Hoy, sin embargo, hay algo diferente en su expresión, una determinación oscura, como si estuviera decidido a poner fin a esta historia de una vez por todas. Algo va a pasar hoy, murmura Mateo a sus amigos mientras entran a la biblioteca. Sofía frunce el ceño, preocupada, pero no dice nada. Diego, siempre calmado, asiente en silencio, sabiendo que Mateo tiene razón. La tarde avanza lentamente, y la ansiedad de Mateo aumenta con cada minuto que pasa. Justo antes de que suene la campana que indica el final de la jornada, Diego se inclina hacia Mateo y susurra, estemos atentos cuando salgamos. Siento que Tomás no se va a quedar tranquilo hoy. Cuando la campana suena, anunciando el fin de las clases, Mateo, Sofía y Diego recogen sus cosas con cuidado. A medida que se acercan a la salida, sus pasos se vuelven más lentos, como si estuvieran caminando hacia una batalla inminente. Al cruzar el umbral de la puerta de la escuela, ven a Tomás esperándolos, de pie junto a la reja principal. No está solo, algunos de los chicos que solían seguirlo fielmente están con él, pero la mirada en sus rostros es diferente. No hay la misma confianza ciega, sino una mezcla de incertidumbre y duda.
Mateo respira profundamente, intentando calmar el latido frenético de su corazón. Sofía y Diego están justo a su lado, y eso le da fuerzas. A pesar del miedo, sabe que esta vez no está solo. Tomás se adelanta, sus ojos fijos en Mateo, con una mezcla de odio y frustración. Así que, aquí estamos de nuevo, dice con voz baja, pero cargada de ira. ¿De verdad pensabas que esto había terminado? Mateo se mantiene firme, aunque siente que todo su cuerpo tiembla. No estoy aquí para pelear, Tomás, responde, tratando de mantener la calma. Solo quiero que me dejes en paz. Tomás se ríe, pero no hay humor en su risa, solo amargura. ¿Dejarte en paz? Después de todo lo que pasó, ¿de verdad crees que voy a olvidarlo? Sofía da un paso adelante, con los ojos fijos en Tomás. Esto no tiene sentido, Tomás, dice con una voz clara y fuerte. No ganarás nada haciendo esto. Solo estás prolongando algo que ya debería haber terminado. Diego se coloca al otro lado de Mateo, mirándolo con firmeza. Ya no tienes el control, Tomás, dice tranquilamente. Nadie te sigue por miedo ahora. Si quieres seguir con esto, estás solo. Tomás mira a su alrededor, y por primera vez, parece dudar. Sus amigos ya no lo apoyan como antes, y aunque todavía están presentes, hay una distancia evidente entre ellos. Mateo puede ver la lucha interna en los ojos de Tomás, el miedo de perder el poder, la necesidad de reafirmar su dominio, y, al mismo tiempo, la sensación de que ya no tiene la misma influencia que antes. Por un momento, todo queda en silencio. El patio vacío parece contener el aliento, esperando el siguiente movimiento. Finalmente, Tomás aprieta los puños y da un paso hacia Mateo. Esto no se trata de ti, Mateo. Se trata de mí, dice en un tono apenas audible, como si por fin admitiera algo que había estado reprimiendo. No puedo ser visto como débil. Mateo lo mira con compasión por primera vez. Se da cuenta de que, detrás de toda la agresión, Tomás también está librando una batalla interna, una lucha con sus propios demonios, con el miedo de no ser suficiente. No eres débil, Tomás, dice en voz baja. Pero seguir haciendo esto no te hace más fuerte. El aire alrededor de ellos parece aliviarse, como si las palabras de Mateo hubieran tocado una verdad que Tomás no estaba dispuesto a enfrentar. Sin embargo, la batalla aún no ha terminado, y Mateo sabe que esto no es una victoria definitiva. Pero, por ahora, ha plantado una semilla de duda en Tomás, una que podría cambiarlo para siempre. Tomás lo mira por última vez, sin saber qué decir, y finalmente, sin una palabra más, se da la vuelta y se aleja. Mateo, Sofía y Diego se quedan allí, observando cómo el agresor que los había atormentado durante tanto tiempo desaparece entre las sombras del patio, llevando consigo sus propios fantasmas. El conflicto no ha terminado del todo, pero Mateo siente que, por primera vez, ha recuperado algo importante, su dignidad, su valor y su control sobre su vida. Capítulo 8. Más allá de las sombras. Los días que siguen al último enfrentamiento con Tomás son extraños para Mateo. Algo ha cambiado, no solo en la escuela, sino dentro de él. El miedo que antes lo paralizaba ha comenzado a desvanecerse lentamente, y aunque las miradas y las risas de algunos compañeros aún lo persiguen de vez en cuando, ya no se siente tan vulnerable como antes. La sensación de estar solo ha desaparecido, sustituida por la certeza de que tiene aliados, amigos que lo apoyan, y una nueva fuerza que ha descubierto en sí mismo. Tomás, por su parte, ha dejado de ser una presencia constante en su vida. Ya no lo busca en los pasillos, no lo espera a la salida, y no lo acosa con su grupo. Parece que el último encuentro lo marcó de alguna manera, obligándolo a reflexionar sobre su propia conducta. Aunque todavía lo ve en la escuela, siempre al margen, más solo de lo que alguna vez estuvo, Tomás no parece tener la misma energía intimidante de antes. Su control sobre los demás se ha debilitado, y eso es algo que todo el mundo nota. Una tarde, Mateo se encuentra sentado en el patio de la escuela con Sofía y Diego. El aire es fresco, y el sol de otoño brilla suavemente sobre ellos. Están trabajando en su cómic,
pero esta vez hay una sensación de logro, como si cada trazo en el papel representara una pequeña victoria personal. Diego ha terminado de dibujar una nueva página y la muestra con orgullo. Mira, así es como imagino el clímax de nuestra historia, dice mientras señala a un héroe enfrentando a su mayor enemigo, una sombra gigante que cubre todo el horizonte. Mateo observa la imagen y sonríe. Hay algo profundamente simbólico en ese dibujo. La sombra es enorme, oscura, aparentemente invencible, pero el héroe no está solo. Alrededor de él, se ven figuras que lo acompañan en la batalla. Mateo siente una punzada de reconocimiento. Esa es su historia, de alguna manera, el viaje que ha recorrido, desde el miedo y la soledad hasta encontrar apoyo y valor. Es perfecto, dice Mateo con una sonrisa sincera, y Diego asiente, contento con la aprobación. Sofía, que ha estado dibujando algunos bocetos a su manera, los observa por un momento antes de hablar. ¿Saben? Creo que este cómic podría ser algo más grande de lo que pensábamos, dice, su voz llena de optimismo. No solo es una historia de héroes. Es una historia sobre lo que hemos pasado, lo que todos pasamos en algún momento. Mateo asiente, comprendiendo lo que Sofía quiere decir. Sí, es como nuestra forma de decir que, aunque las sombras sean grandes, no tenemos que enfrentarlas solos. A medida que avanzan en su proyecto, Mateo se da cuenta de que el cómic no es solo una vía de escape, sino una representación de su propio proceso de sanación. Cada página que dibuja es una pequeña catarsis, una manera de dejar atrás los días oscuros y abrazar un futuro más brillante. Esa noche, Mateo regresa a casa sintiéndose más ligero. Se sienta en su escritorio, rodeado de lápices, borradores y papeles, pero esta vez, en lugar de empezar a dibujar, se toma un momento para reflexionar. Piensa en todo lo que ha vivido, en las humillaciones, el miedo, las noches en las que no podía dormir pensando en lo que Tomás haría al día siguiente. Pero también piensa en la valentía que encontró, en sus amigos que estuvieron con él, en su madre que lo apoyó cuando más lo necesitaba. Mateo abre su cuaderno de dibujo y comienza a esbozar una nueva página, una escena final para su cómic. Dibuja a su héroe, de pie en lo alto de una colina, mirando al horizonte. La sombra ya no está, solo queda el sol que comienza a salir, iluminando todo el paisaje con una luz cálida y dorada. A los pies del héroe, se ven las marcas de una batalla, pero el héroe no está herido. Está de pie, firme, listo para lo que venga después. Mientras traza las últimas líneas, Mateo sonríe. Por primera vez en mucho tiempo, se siente en paz. No es solo la ausencia de Tomás lo que lo tranquiliza, sino el hecho de que ha descubierto su propia fortaleza. Ha aprendido que, aunque las sombras siempre estarán presentes en algún nivel, él tiene la capacidad de enfrentarlas. Y más importante aún, ha aprendido que no tiene que hacerlo solo. El día en la escuela llega a su fin. Cuando Mateo sale por la puerta principal, siente el viento acariciando su rostro, y por un momento, cierra los ojos y respira hondo. Sabe que habrá más desafíos en el futuro, pero ahora está preparado. Tiene a sus amigos, su familia y, sobre todo, a sí mismo. Camina hacia el horizonte, donde el sol sigue brillando más allá de las sombras.